Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad, y no miento, pregonero y apóstol, para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración, donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo, y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa, por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve, y va, a otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Hermanos, hoy nos reunimos, una vez más, para explorar la palabra de Dios y extraer de ella las enseñanzas que nos guiarán en nuestra jornada de fe. Las Escrituras de hoy nos ofrecen valiosas lecciones sobre la oración, la fe y la humildad. La primera lectura nos habla de la importancia de la oración en la vida del creyente y en la Iglesia. El apóstol Pablo, en esta epístola, escrita a su discípulo Timoteo, enfatiza que debemos hacer oraciones, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todos, especialmente por aquellos en posiciones de autoridad. La oración es una de las formas más fundamentales de comunicación con Dios. Es a través de la oración que podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, expresar nuestras necesidades, agradecerle por sus bendiciones y presentar nuestras preocupaciones. Pablo nos invita a orar por todos, lo que incluye a nuestras autoridades civiles, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible en toda piedad y dignidad. La lectura también nos habla de la voluntad de Dios. Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es una verdad fundamental en la fe cristiana. Dios desea la salvación de todos sus hijos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. En Cristo Jesús encontramos el camino hacia la verdad y la salvación.
Su sacrificio en la cruz nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. La gracia de Dios es un regalo que está disponible para todos, y es a través de la fe en Jesucristo que podemos experimentar la redención y la vida eterna. La lectura nos anima a la intercesión, que es una forma especial de oración en la que actuamos como mediadores ante Dios en nombre de los demás. Cuando intercedemos por otros, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien intercede por nosotros ante el Padre. Interceder por aquellos en posiciones de autoridad, así como por todas las personas, es una manifestación de amor y compasión. Estamos llamados a orar por quienes gobiernan y toman decisiones en nuestra sociedad, para que puedan actuar con sabiduría y justicia. También debemos orar por aquellos que aún no conocen a Cristo, para que lleguen a la verdad y la salvación. La lectura continúa enfatizando la importancia de llevar una vida tranquila y apacible. La oración y la intercesión pueden contribuir a la paz en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Cuando buscamos a Dios en oración, encontramos consuelo y dirección en medio de las turbulencias de la vida. La paz y la quietud no solo se refieren a la ausencia de conflictos, sino también a la tranquilidad del alma, que viene de confiar en Dios. En lugar de preocuparnos, podemos depositar nuestras cargas ante el Señor en oración, sabiendo que Él cuida de nosotros. La lectura también menciona la vestimenta apropiada en la oración. Pablo nos habla de que los hombres que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto no se refiere, literalmente, a la ropa que usamos, sino a nuestra disposición de corazón y nuestra actitud mientras oramos. Cuando venimos delante de Dios, en oración, debemos hacerlo con un corazón puro y manos limpias, lo que simboliza la sinceridad y la pureza de nuestras intenciones. Debemos despojarnos de la ira y la contienda y en su lugar buscar la unidad y la armonía en nuestras relaciones y en nuestras oraciones. En última instancia, lo que esta enseñanza nos muestra es que nuestra adoración a Dios debe ser sincera y humilde. No debemos buscar la ostentación o la vanidad en nuestra adoración, sino que debemos adorar a Dios con corazones humildes y acciones piadosas. En el Evangelio de hoy encontramos una historia que se centra en la fe, un tema recurrente en los Evangelios. La historia nos presenta a un centurión romano, un oficial militar que servía al Imperio Romano en tiempos de ocupación de Judea. Este hombre es notable no por su rango o posición, sino por su profunda fe en Jesús. A menudo, en las Escrituras, los romanos se presentan como los opresores del pueblo judío, pero en este caso, encontramos a un centurión que es diferente. Aunque su posición podría haberlo mantenido alejado de Jesús, este hombre muestra un profundo respeto por la comunidad judía y, lo que es más importante, por el poder sanador de Jesús. La historia comienza con el centurión enviando a los líderes judíos a buscar a Jesús para que venga y sane a su siervo, que está enfermo y sufriendo terriblemente. Aquí vemos la compasión de este hombre, que no solo se preocupa por su propio bienestar, sino también por el sufrimiento de su siervo. Cuando Jesús se acerca a la casa del centurión, el hombre envía a sus amigos para encontrarse con Jesús y decirle unas palabras impactantes. «Señor, no te molestes en venir, porque no soy digno de que entres en mi casa». Aquí encontramos una declaración impactante de humildad y fe. El centurión comprende la autoridad de Jesús y cree que una palabra suya puede sanar a su siervo. Es esencial notar que el centurión no busca una señal espectacular ni una demostración pública de poder por parte de Jesús. Él reconoce que una simple palabra de Jesús será suficiente. Su fe en la autoridad y el poder de Jesús es impresionante y conmovedora. Cuando Jesús escucha estas palabras, se asombra y se admira de la fe del centurión. Él se voltea hacia la multitud que lo sigue y les declara que en ningún hombre de Israel había encontrado tanta fe.
Esta historia nos recuerda que la fe no conoce fronteras. No está limitada por la raza, el origen étnico o la posición social. La fe es un asunto del corazón humano y cuando se encuentra en su máxima expresión, como en el caso de este centurión, es algo que Jesús reconoce y celebra. Jesús luego envía de regreso a los amigos del centurión y cuando están cerca de la casa encuentran que el siervo está sano. La sanación ocurre en el mismo momento en que Jesús habló las palabras de autoridad. Esto nos muestra el poder ilimitado de Jesús que trasciende las barreras físicas y temporales. Con esta lectura del Evangelio recibimos grandes enseñanzas de Jesús hacia nosotros. En primer lugar, debemos recordar que la fe es esencial en nuestra relación con Jesús. Esta historia nos muestra que la fe puede conmover incluso al mismo Jesús. Nos desafía a tener una fe profunda y sincera en su poder y autoridad. En segundo lugar, esta historia nos recuerda la importancia de la humildad. El centurión reconoció su propia indignidad y se humilló ante Jesús. Debemos hacer lo mismo, reconociendo que nuestra fe no se basa en méritos propios, sino en la gracia de Dios. En tercer lugar, debemos aprender a confiar en la autoridad de Jesús. El centurión confiaba en que una palabra de Jesús sería suficiente para sanar a su siervo. Debemos confiar en que Jesús tiene el poder y la autoridad para intervenir en nuestras vidas y resolver nuestras necesidades más profundas. Esta historia del centurión nos presenta un ejemplo claro de una fe que conmovió a Jesús. Nos desafía a examinar nuestra propia fe y a preguntarnos si confiamos en Jesús con la misma profunda convicción y humildad. Debemos recordar que como cristianos, no solo somos llamados a creer en Jesús, sino a seguir su ejemplo de amor, compasión y fe. En conclusión, hermanos, la oración es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Es un medio de comunicación con nuestro Creador y una forma de expresar nuestra fe, amor y sumisión a Él. A través de la oración, podemos interceder por los demás, buscar dirección divina y encontrar fortaleza en tiempos de dificultad. La fe y la humildad son elementos clave en la oración efectiva. Debemos tener fe en el poder y la autoridad de Dios, confiando en que Él puede responder nuestras peticiones de acuerdo a su sabiduría y su amor. Al mismo tiempo, debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestra dependencia de Él y sometiéndonos a su voluntad. Ahora, queridos hermanos, unámonos en oración, siguiendo el ejemplo del centurión y reconociendo la autoridad y el poder de Dios en nuestras vidas. Oremos juntos. Amado Señor, te agradecemos por el regalo de la oración que nos permite acercarnos a ti en humildad y fe. Te pedimos que aumentes nuestra fe para que podamos confiar plenamente en tu poder y tu autoridad. Al igual que el centurión romano, reconocemos que no somos dignos de ti, pero confiamos en que tú escuchas nuestras súplicas. Te presentamos nuestras peticiones y deseos, sabiendo que tú conoces lo que es mejor para nosotros. Ayúdanos a aceptar tu voluntad en nuestras vidas, incluso cuando no comprendemos completamente tus caminos. Que nuestra fe en ti sea fuerte y que podamos orar con confianza, sabiendo que tú eres capaz de obrar milagros. Te agradecemos por escuchar nuestras oraciones y por responder de acuerdo a tu perfecta voluntad. Encomendamos a todos aquellos por quienes hemos orado en este día, confiando en que tú cuidas de ellos con amor y misericordia. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, oramos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.